Buenas tardes, una vez más estamos con nuestro pequeño programa compartiendo la palabra de Dios. Siempre le vamos a pedir a Dios que nos ayude, que nos dé sabiduría para comprender su palabra santa y sobre todas las cosas ponerla por obra. Nuestro deseo es compartir con cualquier persona, cualquier oyente, niño, adolescente, anciano, con cualquier persona, nuestro deseo es compartir la palabra de Dios. Porque esta palabra, esta bendita palabra de Dios, es para bendición de cada uno de nosotros. Es para beneficio. Vamos a ver que este Dios que creó el género humano, lo creó con el mejor deseo y con la mejor intención. Por eso cada consejo de Dios es para bien de nosotros y también de nuestro prójimo. Dios estableció al ser humano, estableció la familia, y Dios quiere, a pesar de que somos rebeldes, Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Ahora vamos a compartir unos versos que nos enseña la palabra de Dios, lo importante, lo necesario que es cuando sabemos que algún vecino, algún familiar o algún amigo está pasando por un momento difícil, por alguna dificultad. Dios quiere que nos alleguemos, nos acerquemos a esa persona y podamos ser de ayuda para cualquier persona que está pasando por un momento difícil. Ahora, para comenzar, vamos a estudiar en el libro de Proverbios, el capítulo 3 de Proverbios, y vamos a estudiar el verso 27 y el verso 28. Miremos la enseñanza, la instrucción de la palabra de Dios para todos nosotros. Y dice el verso 27: no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Cuando esté a tu alcance, el hacerlo. Miren los consejos de Dios. Que no nos neguemos a hacerle un favor a una persona que necesita ayuda de alguno de nosotros. Dice que no nos neguemos cuando está al alcance nuestro de ayudar a alguien. Aunque sea poco lo que podamos ayudar o aportar, sirve para una persona que está pasando por un momento difícil. ¿Y qué más dice el verso 28? No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré. Cuando tienes contigo, ¿qué darle? Miremos la hermosa invitación, la hermosa instrucción que nos da Dios para nuestro prójimo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré. Cuando tienes contigo, ¿qué darle? Por eso que hay un dicho común o vulgar que dice, lo que podemos hacer hoy, no lo dejemos para mañana. Si sabemos o vemos que alguna persona o alguna familia está pasando por un momento difícil o crítico, ya puede ser de salud, puede ser un problema familiar, un problema económico. ¿Cuál es el consejo de Dios? Que nos acerquemos y podamos ser ayuda para nuestro prójimo. Miremos los consejos hermosos que nos da la palabra de Dios. En Primera de Juan vamos a estudiar el capítulo 3, el verso 17 al 21. Tengamos en cuenta que quien nos aconseja, quien nos disciplina, quien nos enseña, es Dios por intermedio de su palabra santa. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón,
¿cómo mora el amor de Dios en él? Esto puede pasar en cualquiera de nosotros. Capaz que sabemos de un hermano, de un familiar o de algún vecino que está pasando por un momento difícil. Y sabemos que tiene necesidad, pero dice que la persona cierra su corazón para no ayudar. ¿Qué nos dice? ¿Cómo mora el amor de Dios en esa persona? ¿Qué nos dice el verso 18? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Miren el hermoso y sabio consejo de Dios. Y miren cómo nos habla o de qué manera se expresa la palabra de Dios. Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Porque con palabras es fácil decir, hay que hacer esto o aquello. Es fácil hablar, pero es difícil de hacer. ¿Y qué nos dice? Sino en hechos y en verdad. Eso es el consejo de Dios. Que podamos ayudar con hechos y no con palabras. ¿Y qué más dice el verso 19? Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Porque nuestro corazón sabe o nos avisa cuando hay alguna persona necesitada y miramos hacia otro lado para no ayudar. Nuestro corazón nos avisa que estamos haciendo mal. ¿Y qué más dice el verso 20? Si nuestro corazón nos reprocha algo, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él conoce todas las cosas. Miren, todos sabemos en nuestro corazón lo que es bueno y lo que es malo. Pero ¿qué nos aconseja? Si nuestro corazón nos reprocha algo, mayor que nuestro corazón es Dios. Y aparte de eso, Él conoce todas las cosas. Por eso que cuando sepamos o veamos alguna persona o alguna familia que está pasando por un momento difícil, ojalá que nos acerquemos y en algo podamos ayudar y cooperar con esa persona o con esa familia. ¿Y qué nos dice el verso 21? Amados, si nuestro corazón no nos reprocha algo, tenemos confianza ante Dios. Por eso que todo ser humano en el corazón sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y seguramente que cuando no realizamos algo que debemos hacer, nuestro corazón nos avisa. Hermosos consejos de Dios para con nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Cualquier persona. Todos somos prójimos uno de los otros. El deber o el consejo de Dios para ayudar a cualquier persona que está pasando por un momento difícil. Los consejos son de Dios para bien de todos nosotros. Y ahora vamos a mirar unos versos en 2 de Corintios, en el capítulo 9. Y vamos a estudiar del verso 7 al 10. Acá vamos a ver que nos relata de que se tenía que hacer una colecta o una ofrenda
Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Ojalá que cuando nos encontremos con esta situación de ayudar a alguien, los hagamos de buena voluntad y no con tristeza por ayudar a alguien más, porque su palabra nos enseña que Dios ama al dador alegre, a esa persona que da o que ayuda de buena voluntad al que necesita. Y miremos qué nos dice el verso 8 para esa persona generosa o que ayuda. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Nunca nos olvidemos que todo viene de la mano de Dios. Si tenemos vida, si tenemos salud, si tenemos comida, si tenemos un hogar, si tenemos ropa para vestirnos, todo eso es bendición de Dios. Pero nos podemos encontrar con alguna persona o con alguna familia que carece de esas cosas necesarias. Y por eso nos promete Dios, nos ofrece que fiel es Dios, que va a hacer sobreabundar en la persona que ayuda a un necesitado. Y dice el verso 9, como está escrito, esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Ese es el amor de Dios. Esparció y dio a los pobres. Y la gran mayoría de las personas somos pobres, pero a veces nos podemos encontrar con alguna persona que está padeciendo alguna necesidad. ¿Y qué tenemos que hacer? Ayudar. Ese es el pedido y el consejo de Dios, que ayudemos a nuestro prójimo. ¿Y qué más dice el verso 10? Miremos la bondad y el corazón de Dios para con la humanidad. Dice el verso 10, hablando de Dios, dice, y Él es el que suministra semilla al que siembra. ¿Quién suministra semilla al que siembra? Dios. ¿Y qué más dice? Y pan al que come. Por eso cuando tengamos alimento, comida en nuestra casa, convengamos y reconozcamos que eso viene de la mano de Dios. ¿Y qué nos pide Dios? Que ayudemos a una persona o a una familia que está pasando por una necesidad. Dice, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Miren las promesas o la invitación de Dios, porque eso también es parte de la justicia de Dios, poder cooperar o ayudar con una persona que necesita de los demás. Hermosos consejos de Dios. ¿Quién nos enseña? ¿Quién nos educa? Es Dios por intermedio de su palabra santa. Ahora vamos a mirar una cita bíblica más en el libro de Santiago. Vamos a ver el capítulo 2 y vamos a estudiar del verso 14 al verso 17. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Dice, porque podemos decir,
Yo tengo mucha fe en Dios. Yo tengo mucha fe en el Señor Jesús. Y nos podemos jactar de que tenemos mucho amor y mucho aprecio por esos seres, tanto en Dios como en el Señor Jesús. ¿Y qué nos aconseja, qué nos enseña la palabra de Dios? Hermanos míos, ¿de qué sirve que alguien diga que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá esa fe salvarle? Miren si no tenemos la obra. Por eso dice el verso, ¿de qué sirve que alguien diga que tiene fe? Pero si no tiene obras, ¿de qué sirve? Y dice, ¿acaso podrá esa fe salvarle? Si tenemos fe en Dios, pero no realizamos la obra cuando es el momento necesario, ¿de qué sirve? Nos pregunta la palabra de Dios. Y dice el verso 15, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué sirve? Miren si vemos algún hermano o alguna hermana que está padeciendo alguna necesidad, o algún vecino, algún compañero de trabajo, sabiendo que tiene necesidad del sustento diario. ¿Y qué nos dice? Y alguno de vosotros le dice, id en paz y calentado, pero no le dais las cosas necesarias. ¿De qué sirve? Miren con la claridad que nos exhorta la palabra de Dios, para que podamos tener caridad con nuestro prójimo cuando sea necesario. Porque hoy puede estar pasando un vecino mío un momento difícil y mañana puedo estar yo pasando por una situación difícil, triste. ¿Y qué más dice el verso 17? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí mismo. Que nos quede claro que si decimos que tenemos fe en Dios y en el Señor Jesús, pero no tenemos obras, no sirve, no alcanza. Y vamos a estudiar el libro de Efesios, el capítulo 4 de Efesios, el verso 28 nos dice, el que hurtaba ya no hurte más, sino que trabaje. Miren el consejo de Dios, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. ¿Por qué y para qué tiene que trabajar cada uno de nosotros? Dice, haciendo con sus manos lo que es bueno. Por eso que el trabajo a cualquier persona lo hace digno y justo. Trabajar también es parte de la justicia que estableció Dios. Por eso dice que haciendo con sus manos lo que es bueno, ¿para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidades. Miren el consejo y el pedido de Dios. Trabajemos, ¿para qué? Para beneficio nuestro y también para compartir con cualquier persona o familia que está padeciendo necesidades.
porque eso también es justo ante los ojos de Dios. Ahora vamos a mirar Deuteronomios el capítulo 15 y vamos a estudiar del verso 7 al 11. Miremos lo que nos habla Dios por intermedio de su palabra santa en estos hermosos versos. Y dice el verso 7: Cuando haya en medio de ti algún menesteroso entre tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Habla de que puede haber un hermano necesitado. Y dice un hermano menesteroso. ¿Qué significa la palabra menesteroso? Dice que es una persona pobre y también necesitado. Y dice, no endurecerás tu corazón. Este es un pedido de Dios. Cuando sepamos, veamos a alguna persona necesitada, no endurezcamos nuestro corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, o con ese hermano que está pasando por una situación difícil. Y el verso 8, miremos con la claridad que nos enseña Dios por intermedio de su palabra santa. El verso 8: sino que abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Hay que prestarle al que necesita, hablando de un hermano o una persona pobre y necesitada. Dice el verso 9: guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca hasta el año 7, es la de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle. Miren las advertencias que nos hace Dios. Que no miremos con malos ojos a nuestro hermano menesteroso o necesitado para no darle. ¿Qué pasa si no ayudamos según la palabra de Dios? ¿Qué más dice el verso? Porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Miren lo grave que es desatender, mirar para otro lado cuando sabemos y entendemos que hay una persona necesitada y pobre. ¿Y qué dice el verso 10? Miremos cómo nos exhorta Dios por intermedio de su palabra santa. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des. Esto es una orden, es mandamiento de Dios. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des. Miren lo que nos ofrece Dios a cambio de esto. Porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Miremos lo importante o necesario que es de ayudar a una persona necesitada. Dios ofrece bendición para esa persona que ayuda. Dice, y que va a ser bendecido en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Miren la promesa de Dios para esa persona que ayuda a una persona necesitada. ¿Y qué nos dice el verso 11?
porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando. Miren a qué nos manda el Señor Dios, diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. ¿Cómo nos dice Dios? ¿Cómo nos exhorta? Por eso yo te mando. Esto también es mandamiento de Dios. ¿Y qué nos pide en este mandamiento? Abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso, que es a la persona que está padeciendo necesidades. Dios nos pide que hagamos caso a su palabra y nos ofrece también bendición de parte de Dios para la persona que se arrima y ayuda a esa persona o a esa familia que está pasando por momentos difíciles o críticos. Vamos a estudiar una cita bíblica más en el libro de Lucas, algo que enseñaba el profeta Juan el Bautista. Miremos con la claridad que nos habla y nos exhortan estas personas de Dios para enseñanza nuestra. Dice Lucas el capítulo 3 y vamos a estudiar del verso 9 al 11. Dice el verso 9: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Miremos, el hacha está puesta junto a la raíz de los árboles. ¿Y a qué representan los árboles? A personas. ¿Y qué más dice? Por tanto, todo árbol que no produce buen fruto se corta y se echa al fuego. Todo árbol que no produce buen fruto se corta y se echa al fuego. ¿Y a quién representa un árbol? A las personas. ¿Y cuáles son los frutos buenos que puede dar un árbol? Estos gestos o estas obras de caridad hacia nuestro prójimo. Y vamos a estudiar el verso 10. Y las multitudes le preguntaban diciendo: ¿qué haremos? Miremos, le preguntaba a la multitud al profeta qué tenían que hacer. Y respondiendo les decía: el que tenga 2 túnicas, que las reparta con el que no tiene. Miren el pedido o el mandamiento del profeta. El que tenga 2 túnicas, que las reparta con ese que no tiene nada. ¿Y qué más dice? Y el que tenga que comer, haga lo mismo. Miren qué necesario e importante si tuviésemos 2 platitos de comida, uno apartar para esa persona que está padeciendo necesidad. El pedido, el consejo es de Dios y Él promete bendición para la persona que tiene ese buen gesto, esa buena obra de compartir con el que padece necesidades. Ahora vamos a ir al libro de Mateo 6, el verso 1 al 4 vamos a estudiar. Estos son consejos del mismo Señor Jesús. Y dice el verso 1: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. ¿Qué nos aconseja Dios? Que cuando hagamos una obra de caridad, que no sea para hacernos ver delante de los hombres. ¿Y qué más dice el verso 1? De otra manera no tendréis recompensa ante vuestro Padre que está en los cielos. Miren el consejo de Dios,
que si hacemos una obra de caridad, no sea para hacernos ver, porque de esa manera no vamos a recibir recompensa de parte de Dios. Y vamos a estudiar el verso 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. ¿Y qué quiere decir tocar trompeta? Si ayudamos a una persona pobre o necesitada, andarlo divulgando, hacerlo saber hacia todas las demás personas. Eso quiere decir tocar trompeta, divulgar y hacer propaganda de lo que nosotros hicimos. ¿Qué más dice? Como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya están recibiéndose su recompensa. Ojalá que nunca que tengamos un gesto de caridad hacia otra persona sea para hacernos ver delante de los hombres. Porque ese es un hábito que tenemos la gran mayoría de las personas. Nos gusta hacernos ver, mostrarnos. ¿Y qué nos dice el verso 3? Pero cuando tú estés dando limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Este es el consejo de Dios y del Señor Jesús. Cuando demos alguna limosna, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Miren de la manera que nos exhorta y nos enseña Dios. Dice que no sepa la mano izquierda lo que hace tu derecha. ¿Y a qué se refiere? A la persona más de confianza que tengamos. Tampoco andémosle comentando si ayudamos a una persona en alguna necesidad. Ni en la persona más de confianza que tengamos le andemos divulgando, haciéndole saber que ayudamos a otros necesitados. ¿Y qué más dice el verso 4? Para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve en lo oculto, te lo recompensará en público. Eso también es promesa de Dios. Si hacemos una obra de bien, que sea en secreto, porque Dios lo ve y Dios lo sabe. Y Él va a recompensar. Pero algo que no le gusta ni le agrada a Dios, que si hacemos una obra de bien, lo divulguemos para hacernos ver delante de los hombres. Vamos a estudiar la anteúltima cita bíblica en el libro de Lucas, el capítulo 14. Y vamos a estudiar el verso 1. Y dice: aconteció un sábado que habiendo entrado para comer en casa de uno de los principales fariseos, esto le acechaban atentamente. Un día sábado, el Señor Jesús fue invitado por uno de los principales fariseos en Israel y lo invitó a comer al Señor Jesús. Vamos a ver qué enseñanza le dejó el Señor Jesús a este fariseo, y esa enseñanza también es hoy para todos nosotros. Nos vamos a saltar al verso 12 al 14. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y ya tengas tu recompensa.
Miren las personas que le señala el Señor Jesús, ni a tus amigos, ni a tus hermanos. Cuando hagas comida o cena, no invites a eso. ¿Qué más dice el verso 13? Antes bien, cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Miremos el consejo del Señor Jesús a este fariseo que le invitó a comer. Y el verso 14 explica por qué hay que invitar a estas personas. Y dice el 14, y serás feliz porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Miren qué hermosa enseñanza que nos deja el Señor Jesús. Le pidió a este fariseo que invite a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. ¿Y qué le enseñó? Y serás feliz, porque esas personas no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. No quiere decir que sea malo compartir una comida, un almuerzo con hermanos o amigos, sino que el Señor Jesús nos hace ver o nos invita para que miremos o pensemos en especial por esos que tienen más necesidades. Qué linda, qué hermosa enseñanza bíblica que tenemos para todos nosotros y para nuestro prójimo. Ahora vamos a ver en el Antiguo Testamento qué importante o qué recompensa tiene para una persona que ayuda a una persona necesitada. Es la última cita bíblica que vamos a estudiar y dice Proverbios, el capítulo 19, el verso 17. Dice: a Jehová presta el que da al pobre. Miren qué importante este consejo bíblico. A Jehová presta el que da a un pobre. ¿Y qué más dice? Y el bien que has hecho se te recompensará. El que promete es Dios. Hacerle una ayuda, darle una ayuda a una persona o a una familia necesitada es como hacerle un favor a Dios. Y dice que Dios se encarga de recompensar a esa persona que tiene buen corazón para ayudar a los que tienen necesidades. Le vamos a agradecer a cada persona que escucha, a cada oyente, y nuestro deseo es que a cualquier persona le agraden algunos de los versos que hemos estudiado, porque esto es para bendición de nosotros y también de nuestro prójimo. Le agradecemos y le decimos que si Dios quiere, nos volvemos a ver en cualquier otro momento.